Sí, ahí, que no corre ese minuto. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, compañeras. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y nos están viendo por algún medio que se transmite esta sesión del plenario. Evidentemente, esta intervención que hago el día de hoy es siempre en el marco del análisis del primer informe de gestión del presidente de la República el pasado viernes 1 de mayo. Después de escuchar el mensaje del presidente de la República, de revisarlo, de leerlo, de analizarlo, de escuchar cuál fue la impresión hacia lo interno y por supuesto que hacia lo externo y la retroalimentación debida en el conjunto de todos estos elementos, procedo a hacer el siguiente análisis, que me parece que va a un análisis más general, a un análisis macro, y una de las cosas puntuales que mencionaba en su discurso el señor presidente, como muchos ya han mencionado, es el tema del movimiento. Y yo pudiera sintetizar, para iniciar este análisis, que en este primer año, pues sí se dio un movimiento, pero Costa Rica en un movimiento hacia atrás, en definitiva. ¿Por qué razones? Dos cosas puntualmente que vienen a anteceder lo que específicamente se viene a analizar. Uno, se promete un cambio que después de un año entendemos que no era un cambio tan positivo, sino todo lo contrario. Y se inicia la gestión con alarde de la paz social, donde manifiesta su alianza con el FA. Entonces iniciamos un año en lo que ya conocemos como el FAC y el resultado del movimiento hacia atrás en el marco de ese conjunto. Punto uno. ¿Cómo? Primera acción de eso. Levantamiento al veto al Código Procesal, sin considerar, dejando en desventaja al sector productivo de este país. Uno no entiende cómo se acciona en contra de un sector productivo, cómo se deja en desventaja un sector productivo. Si la lógica me falla, creo que el sector productivo es el que genera y mueve la economía y por ende la generación de empleo. Dos, Partido Acción Ciudadana como antecedente. Siendo oposición, haciendo campaña y siendo gobierno fuerte, agresivo, acusador, condenatorio. Todo se ha hecho mal en este país por los gobiernos anteriores. Hasta el día de hoy escucho esto. Todo se ha hecho mal, no hay nada bueno. Todo, absolutamente todo. Esa ha sido la línea fuerte. Sí, pero me confunde cuando escucho un discurso y se toman programas, bases, gestiones propuestos por otras administraciones, Óscar Arias Sánchez, Laura Chinchilla Miranda, Partido de Liberación Nacional, y resulta que son cosas buenas, positivas, importantes, que han generado logros en este país, pero que ahí nos arrogamos el asunto. Son logros ahora del Partido Acción Ciudadana como gobierno. Resultado de eso, 45 leyes en este primer año. Me parece que debimos ser más efectivos en la generación de leyes importantes para este país. Bueno, pero 45. Y resulta que 37 ya de administraciones pasadas. Puntualmente, Chinchilla Miranda, Partido de Liberación Nacional. Lo que pasa es que cuando somos gobierno, Partido Acción Ciudadana, ahí está bien, están buenas, son buenas, el país las necesita. Cuando somos oposición, Partido Acción Ciudadana, cualquier cosa, pero no pasan porque es lo peor que le puede pasar al país. Ese marco de acción generó un movimiento hacia atrás, por supuesto, y comienzo a hablar de 6 incongruencias. 6 incongruencias porque son temáticas de un plan de trabajo, de desarrollo del gobierno,
que no las vi en un análisis crítico de fondo en el informe y que es responsabilidad analizar, poner en el debate nacional. ¿Para qué? Para poder revisar con humildad, y así espero del señor presidente y de su equipo de gobierno, cómo cambiar esas situaciones. Porque si esas situaciones no se analizan, no se aceptan y no se cambian, ¿cómo vamos a hablar de competitividad en este país? ¿Cómo vamos a hablar de mejorar la calidad de vida del costarricense en este país cuando hay 6 incongruencias fundamentales en ejes temáticos? Equipo de trabajo, transparencia, austeridad, infraestructura, generación de empleo y seguridad. 6 pilares básicos fundamentales. 1, empiezo. Equipo de trabajo. En campaña se le dijo al pueblo costarricense: Costa Rica, el Partido Acción Ciudadana tiene el mejor equipo de trabajo de este país para gobernar. La mejor gente, sabe qué tiene que hacer y viene a resolver todos los problemas de este país. Pues resulta que precisamente ya en julio de 2015, ¿verdad?, sale la primera noticia en donde se le pregunta al presidente: presidente, ustedes dijeron tener el mejor equipo para gobernar. Y sale esa frase que hasta el día de hoy se ha hecho popular por parte del presidente y dice: bueno, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Dice el presidente de la República en junio. Y resulta que en el primer año de gestión, 14 bajas. 14 bajas, ¿verdad? De pronto pudieron ser más. Pudieron ser más si el señor presidente de la República no insiste tanto en esa protección y en ese desgaste que tiene por proteger a algunos y algunas, por el afecto, por el compañerismo, por la amistad, como quieran llamarle, o por los compromisos políticos, como quieran llamarle. Pero a juicio de esta servidora, me parece que hay cosas que no se sostienen en el tiempo, como el ministro de la Presidencia. Se le dijo muchos meses, se le insistió al presidente de la República, insistió en defenderlo, pero hay cosas que no se sostienen. Y me parece que en este caso así va a ser. Analistas en este país han dicho: un equipo de trabajo que no está preparado, un equipo de trabajo de tecnócratas sin movimiento. Ese ha sido el análisis real en la práctica. Transparencia. Y nos encontramos aquel discurso importante de transparencia al pueblo costarricense y empezamos con el simbolismo de la casa de cristal. Este gobierno es la casa de cristal, y se acuerdan cuando cortaron los arbolitos y aquí todo va a ser transparente, aquí todo lo que se haga va a ser conocido por el pueblo costarricense. Pero bueno, resulta que nos encontramos meses posteriores 3 noticias que contraponen ese accionar de esa expectativa al pueblo costarricense. 1, a los 100 días del informe el presidente le dice a sus ministros: vamos a hacer reunión donde la prensa no sepa. Transparencia. 2, se niegan las listas de quienes entran y salen de casa presidencial. Y además dicen que no la dan porque la sala cuarta no ha notificado. Por favor, transparencia. Y el mismo señor presidente de la República viene y establece y dice: bueno, ojo, la transparencia total no es buena para el Estado. ¿Cómo es eso? Y niega a decir dónde va a trasladar a la gente del precario. ¿Recuerdan aquella noticia? Nos encontramos una promesa, una cultura de austeridad. Eso fue lo que se dijo como oposición, eso fue lo que se dijo en campaña. Y sorpresa, nos encontramos la presentación del presupuesto de la República más alto de la historia de Costa Rica. Nos encontramos el presupuesto 5 veces más de la inflación presente. Y nos encontramos un aumento en consultorías, en Mideplan, del 200%. Y aquí yo no he visto a nadie decir nada de sus aliados. Lo que pasa es que aquí hay fracciones legislativas que gritan, acusan, cuando son otros los partidos. Entonces se pierde credibilidad, y el pueblo costarricense no es tonto. El pueblo costarricense se ha dado cuenta aquí que hay fracciones legislativas que gritan
defienden derechos cuando son ciertos partidos, pero cuando la alianza nos conviene, nos callamos. Y eso ha pasado aquí en este primer año. Nos encontramos un grave problema en la infraestructura de este país. Algunos compañeros y compañeras han venido contando aquel decreto de la alcantarilla que se prometió en campaña, que era un decreto de emergencia, que recuerdan que el jerarca dijo, disculpen, al mes siguiente, en 4 años no se puede resolver. En agosto, por un error del MOB, no se puede dar mantenimiento a ninguna vía nacional. En septiembre, los expertos en la materia denuncian que el gobierno no tiene un plan para infraestructura en este país. Y en octubre se evidencia que no hay un plan ni un abordaje para los puentes que requieren el mantenimiento mínimo. Y hablamos de desarrollo, y hablamos de competitividad. O sea, yo no entiendo cómo decimos que vamos bien, cómo decimos que vamos en esa dirección, cómo se le promete al pueblo costarricense si está pasando esto, por mencionar algunos. Empleo, otro punto puntual, 22,000 fuentes de empleo, promesa de gobierno. Yo reviso el informe de gestión del señor presidente de la República y sí, habla algo de empleo, perdónenme, general, confuso. A mí, en lo personal, me parece que lo que hizo el señor presidente o sus asesores fue decirle a cada jerarca, vea, mándeme un informito, y le dimos copy-paste. Eso fue lo que pasó. Aquí no hay una dirección de lo que se argumentó en una propuesta integral para país. Y no veo nada que me diga cuáles son las acciones puntuales, integrales, que sostengan la generación de ese empleo al 2018. Porque que me vengan a decir a mí que es que una empresa abrió cuando no hay crecimiento en la economía, cuando no hay un plan de abordaje formal, evaluado, sostenible de pobreza, no logro entender. Lo que sí ha crecido en un año es el 10% en desempleo. Eso sí es evidencia. Seguridad ciudadana. Mire, en la administración Chinchilla Miranda encontramos una problemática en este país, seguridad. Y era el mayor problema que había en ese momento. Fue un debate superado, una situación que se logró cambiar en el contexto costarricense, en la administración, sí, en la administración de un partido de liberación nacional, porque a mí hasta me da pena ajena escuchar a fracciones legislativas que vienen aquí a mentirle al pueblo costarricense, a decirle la verdad, que quieren venderle al pueblo costarricense sobre un partido que ha creado grandes cosas en este país. Y solo decir la verdad desde mi óptica para destruir, para dañar. Y eso hace que el debate se baje. Eso hizo el Partido de Liberación Nacional, mejorar la seguridad. Lo que pasa es que aquí hay gente que acomoda el discurso y no cuenta esas cosas a la juventud, a las nuevas generaciones, al pueblo costarricense. Las tasas de homicidio, de criminalidad han aumentado y la percepción de seguridad baja. Yo no vi en un tema tan importante como este, qué medidas puntuales, cuál es el plan en el abordaje para poder mejorar esta situación. No lo vi. Se prometió en campaña que este gobierno no iba a aguantar la negligencia, actos dudosos, ineficientes de jerarcas, de ministros, de presidentes ejecutivos. Mire, yo me quedé asustada porque estaba esperando una acción dura y contundente en el informe del presidente de la República, donde viniera a anunciar que de acuerdo a esa expectativa que le hizo el pueblo costarricense venía a despedir a varios por esas razones. Pero miren, venir a decir aquí, yo no estoy satisfecho tampoco, o sea, eso me parece a mí que lo están vacilando a uno. O sea, seamos serios, por favor. Ministro de Vivienda, hace rato tuvo que irse y lo vuelvo a decir. Aquí 7 fracciones pidieron por escrito que se fuera el ministro de Vivienda, por poner un ejemplo. Y al día de hoy no existe ni una respuesta ante la solicitud.
Y por supuesto que la ministra de Cultura tiene que irse. Tenemos a todo el grupo de artistas pidiendo la destitución. Y también vuelvo al tema de credibilidad. ¿Cómo es posible? Dios guarde, lo del FIA hubiera pasado en el Gobierno de Liberación Nacional. Me imagino a todo el Frente Amplio, todas las calles y todo paralizado en Costa Rica por la negligencia y por los actos que han existido poco transparentes. Pero no, como es el PAC y estamos en una alianza FAC, ahí los derechos no se exigen. Ahí es diferente, ahí cambiamos de discurso porque la culpa es de Liberación Nacional. Así que alguien me explique. La gente del pueblo costarricense no es tonta, pierden credibilidad y cada quien muestra ante el país quién es quién por sus actos y no por sus discursos. Mucho han dejado debiendo tanto la parte del gobierno como sus aliados, como lo ha sido el FA, precisamente en algo tan vergonzoso para la cultura de este país. Y han guardado silencio y se han acomodado. 6 incongruencias que si no se mejoran, señor presidente, con todo el respeto que usted merece, no vamos a salir adelante. Si no se revisan, no vamos a salir adelante. Y yo puedo estar en toda la voluntad de ayudar, y esta fracción del Partido de Liberación Nacional, de proponer, pero precisamente por esa voluntad usted tiene que ordenar su casa, usted tiene que ser humilde y tomar acciones para replantear, usted tiene que aceptar que hay cosas que se están haciendo mal, que vamos en un movimiento para atrás y que estamos a tiempo. Me parece importante además señalar algunas incongruencias graves que se han venido señalando en el marco, incongruencias acabo de señalar, desaciertos, que hacen esto más difícil, compañeros y compañeras, y que es mi obligación también venir aquí a plantear al pueblo costarricense, porque si estos desaciertos siguen dándose, el entorno para la construcción de acuerdos, para avanzar, para el objetivo país, no se va a dar. ¿Cómo es posible el manejo, de ataques a la prensa? ¿Cómo es posible en el país, porque estamos en Costa Rica, aquí existe la democracia, la libertad de expresión, esto es Costa Rica, escuchar a un gobierno decirle a la prensa, miren, es que ustedes son los que están dañando mi imagen porque ustedes me están enfocando mal las noticias? No es que yo lo haga mal, es que ustedes son los que dicen mal de mí. Ustedes les falta inteligencia, porque ustedes tratan mal a mis ministros. Por favor, ¿qué es eso? Y nos encontramos por debajo una ley mordaza contra la prensa y la radio, al estilo Venezuela. Esto es Costa Rica, esto es democracia, esto es libertad de expresión. Ese desacierto con la prensa debe de cambiarse y mejorarse. Lo más grave que a mí que considero que ha pasado es el irrespeto al tema de la inconstitucionalidad con el manejo del presupuesto nacional. O sea, ¿cómo es posible que nunca en la historia del país un presupuesto nacional haya pasado de forma dudosa por parte del señor Henry Mora, siendo presidente de la Asamblea Legislativa, presidente militante del Partido Acción Ciudadana? Y con ayuda del gobierno se pasa y en octubre le dan una regañadita al señor presidente de la Asamblea y le dicen, mire, usted hizo las cosas mal. Usted violentó los procesos democráticos. Ilegalmente ese presupuesto pasó, eso es lo más grave. Puedo enumerar varias, pero no me va a dar tiempo, ocupo un rato más y no hay. Lamento que el señor presidente de la República cierre su discurso en 2 vías. Costa Rica tiene una democracia adolescente. O sea, un historiador, politólogo, que venga a decir que la democracia de Costa Rica es adolescente. Es la democracia más fortalecida de América Latina. Somos los que ante el mundo podemos lucirnos con nuestra democracia. Y eso ha sido un logro para los que nos atacan, sí, de los de Liberación Nacional, de los mismos de siempre,
de los que construyeron las bases sólidas para la libertad de expresión y la democracia en este país. Eso a algunos se les olvida y no lo cuentan. No, señor presidente, eso no es un logro de su gestión en un año, una democracia consolidada. Eso es una historia de 200 años en el país, en Costa Rica, y eso no es válido en su discurso como presidente de la República. Solicito de manera respetuosa, para cerrar, señor presidente de la Asamblea, que mi discurso se consigne en actas, porque aquí vienen los 101 links que justifican lo que yo estoy diciendo y lo que no pude decir de la prensa, de los medios de comunicación. Porque lo que yo estoy diciendo aquí no es ni por molestar ni me lo inventé, aquí está documentado, aquí viene todo. Cualquier persona en la historia que quiera revisar, cualquier persona que quiera informar, ahí va a quedar. Porque en Costa Rica y en este país tienen que darse cuenta que hubo un gobierno una vez que engañó y que le quedó mal a sus electores y al pueblo de Costa Rica. Y que desde hace un año, desde ese momento, hicimos en reversa. Muchísimas gracias. Buenas tardes.